Tiempo de invitado, cómo no, en Vive Bien. Y bueno, mirando el último número de la revista Aló, nos encontramos un artículo fascinante que dice: párese en las pestañas, llegó el trasplante de pestañas. Por eso les decía yo que nuestro tema central del día de hoy era como para alquilar balcón, porque precisamente, bueno, hablando de cirugías, uno nunca pensaría que iba a llegar el trasplante de pestañas, y por eso nos acompaña hoy el doctor René Rodríguez, médico dermatólogo. René, bienvenido a Vive Bien. Gracias, María. Bueno, esto ya es la tapa, ¿no? ¿Cómo se llega al trasplante de pestañas, Bueno, René? hace más o menos unos 50 años comenzó a hacerse trasplante de pelo. Sí. Y esa técnica del trasplante de pelo ha venido evolucionando impresionantemente en las últimas décadas. En los últimos 10 años se refinó y se perfeccionó, tanto que un trasplante capilar hoy para nada se nota. Y a raíz de eso se ha venido yendo más allá. Sí. Primero fueron las cejas y ahora son las pestañas. Las pestañas, cómo no. Bueno, pero digamos, ¿qué les pasa a las pestañas? ¿Por qué tipo de procesos sufren o enfermedades, digamos, que causa que efectivamente se caigan? Bueno. Más allá de factores genéticos, me imagino, ¿no? Sí, hay una triquia congénita, que es la ausencia parcial o total de pestañas, que es heredada congénita. Hay otros problemas que pueden también producir la caída permanente y definitiva de las pestañas. Por ejemplo, cirugías en el párpado, ¿sí? Por cáncer o por algún otro motivo, pueden como consecuencia llevar a la pérdida parcial o total de las pestañas. Radioterapia también en esa zona también puede tumbar las pestañas definitivamente. Sí. Pacientes que son sometidos a quimioterapia por algún cáncer en cualquier parte del organismo, va a tumbar todos los pelos del cuerpo, tumba las pestañas, y en algunos casos esas pestañas no vuelven a reaparecer. De acuerdo. Hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama tricotilomanía, que es la manía, la compulsión por arrancarse el pelo de cualquier parte del cuerpo. Principalmente lo hacen de la cabeza, pero pueden hacerlo en las cejas y las pestañas. Y las pestañas. También. Estábamos viendo, René, precisamente las imágenes me imagino, cómo se hace el procedimiento para hacer el trasplante efectivamente de pestañas. Veíamos que estaban sacando pelos de la cabeza. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el trasplante en sí? Bueno, la mejor zona donadora de donde se toman los injertos es del cuero cabelludo de la propia persona, ¿sí? Sí. Usualmente dejamos el pelo tan largo como la persona lo tenga, para hacer de cuenta que ese pelo largo es un hilo que lo vamos a enhebrar en una aguja curva, y esa aguja la vamos a pasar a través del párpado, sí, de atrás hacia adelante, siguiendo el eje y la curvatura y la posición que tiene normalmente la pestaña en el ojo, para tratar de dejar la pestaña lo más parecido a lo normal posible. Normalmente, así la persona tenga el pelo supremamente liso, tiene una curvatura el pelo. De acuerdo. Nosotros tenemos que ubicar esa curvatura en el párpado para que el pelo tienda a crecer hacia arriba y se vea lo más natural posible. Digamos, ¿quiénes serían las mujeres u hombres totalmente, o sea, los candidatos ideales en el momento que te llegan a tu consulta? Porque muchas veces, hombre, de pronto es temporal que se le cae a uno la pestaña. Exacto. Tengo entendido además que desde el momento que se le cae a uno una pestaña tarda 2 meses en crecer. Pero ¿cuál es el momento en el cual tú miras y dices: a esta mujer no le va a salir más pestañas de aquí, es una candidata a trasplante? Los candidatos ideales para hacer una cirugía de trasplante de pestañas son aquellos que han perdido las pestañas por algún motivo, como te mencionaba antes, traumático, o cirugía, o por radioterapia, o por quimioterapia, o porque tenían compulsión por tirarse el pelo, y esa pestaña ya no vuelve a crecer nunca más. O sea, la principal indicación de este tipo de procedimientos es reconstructiva, más que estético, aunque también hay mujeres que tienen sus pestañas muy cortas. Todo va envejeciendo a medida que va pasando el tiempo. Las pestañas también van envejeciendo, y a medida que van envejeciendo se van adelgazando y se van acortando, ¿sí? Eso pasa mucho, efectivamente, en la medida en la que el tiempo va pasando, sí. Entonces, para las mujeres que tienen pestañas muy cortas y que quieren tener unas pestañas más largas, está también indicado este procedimiento. Perfecto, son candidatas ideales. Bueno, y René, ¿cómo se comporta esa pestaña trasplantada? Es decir, ¿crece igual que una normal? ¿Cómo se comporta? Como el folículo piloso, que es lo que va a producir el pelo, es tomado del cuero cabelludo. En el cuero cabelludo el pelo se comporta de una manera diferente a la pestaña. Entonces ese pelo va a comportarse tal cual como si estuviera en el cuero cabelludo. O sea, que crece más. Va a tener una fase de crecimiento de 5 años. Si la persona no corta su pestaña, pues le va a crecer 5 años, 1 centímetro al mes. Casi más nada. O menos 12 centímetros, 60 centímetros en todo ese tiempo. Por eso la persona tiene que, con una periodicidad de cada semana o cada 15 días, cortar sus pestañas, pues, para evitar que se vayan a ver anormales o que llamen mucho la atención. Casi nada. ¿Estamos hablando de que es un trasplante permanente o cada 5 años efectivamente
efectivamente hay que cambiarlo? No, el folículo va a quedar ahí para toda la vida. Sí. Ese folículo va a tener su ciclo de vida que normalmente tiene en la cabeza, que es 5 años de crecimiento, 3 semanas cayéndose, 3 meses descansando y vuelve y se activa. Y va a seguir haciéndose ese ciclo durante 20 años aproximadamente. ¿Hay algún tipo de preparación anterior antes de someterse a esta microcirugía? Pues es básicamente lo mismo que se utiliza, la misma preparación que se hace para cualquier tipo de cirugía. Si el paciente está tomando medicamentos que hagan aumentar el sangrado, esos medicamentos se deben suspender. Si un paciente tiene alguna enfermedad de base o hipertensión o diabetes o alguna otra, debe estar controlado para su procedimiento, pero en general no necesita mayor preparación. Es un procedimiento que se hace con anestesia local. Aproximadamente dura 1 hora a 2 horas dependiendo de la cantidad de injertos que se vayan a poner. Los injertos, como quedan largos, entonces el paciente va a poder ver cómo le quedaron sus pestañas apenas abra los ojos y se mire en el espejo. Me imagino que todavía será un procedimiento mucho más femenino que masculino. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, es principalmente femenino, aunque también los hombres que hayan perdido sus pestañas por lo que te comentaba, accidentes, cirugías, pues también son candidatos y también se las hacen. ¿Y tú cuántos años llevas haciéndolo, René? El trasplante capilar, pues llevamos 4 años en trasplante capilar. Lo de las pestañas es algo muy novedoso, muy reciente. Lo trajimos recientemente de Estados Unidos y estamos unos pocos meses haciendo este procedimiento ahora aquí en Colombia. De acuerdo. ¿Qué tanta precisión hay que tener en esta cirugía, René, para que efectivamente se produzca ese crecimiento natural del pelo, no queden huecos, no se caiga? Bueno, en promedio una pestaña, un párpado normal tiene aproximadamente 350 pestañas. Esas pestañas están ordenadas en 2 o 3 hileras. Y esas pestañas tienen una distribución como pirámides, ¿sí? Hay grupitos como pirámides, por eso se ve como la redondel, pero en pirámides. Uno tiene que seguir ese parámetro normal, el curso natural de esas pestañas para que el resultado sea lo más normal y natural posible. Hay que tener muchísima precisión porque tenemos el globo ocular ahí muy cercano al párpado y pues si yo paso mal la aguja, por ponerte un ejemplo, y perforo el ojo, pues vamos a tener un accidente, que es uno de los posibles riesgos que hay que evitar durante la cirugía. Igual al paciente se le pone un protector ocular para evitar cualquier tipo de complicación, pero son riesgos que hay que tener. La pestaña tiene que, como te decía, llevar el eje y el ángulo que las otras llevan para que se vea completamente natural. Bueno, cirugía y trasplante de pestañas, lo antes nunca visto y que efectivamente ocurre aquí en nuestro país. Efectivamente estamos hablando con el doctor René Rodríguez y ya volvemos después de comerciales hablando de este tema. Ya volvemos.